Buenas tardes, mis compañeros Andrés Benavides, Tatiana Hernández, Michael Rueda y quien les habla, Carol Delgado. Les hablaremos de salarios, IPC y tasas de interés. El salario es entendido como el precio a pagar a cambio del trabajo realizado por una persona. Se determina según la oferta y demanda de trabajo. Todo ello dado por diversos factores como la disponibilidad de mano de obra, los convenios sindicales, la formación o experiencia del trabajador y la legislación laboral del país. Las clases, tipos o modalidades de salario son salario en especie, salario integral y salario variable. En el salario en especie encontramos que parte del salario se puede pagar en especie cumpliendo con los requisitos y límites que impone la ley. En el salario integral vemos que incluye, además del salario ordinario, prestaciones, recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo. El salario variable debemos diferenciar del salario variable de uno fijo y también una variación del salario porque las implicaciones laborales son distintas. De acuerdo a lo anterior, analizamos que actualmente a nivel nacional la economía ha aumentado de manera trascendental, el cual para la mayoría de empleados y empleadores ha afectado de manera positiva o negativa. Para los empleadores como reemplazante SAS afectaría de manera irregular, puesto que aumentando el porcentaje de salario mínimo legal vigente a los trabajadores tendrían que buscar diferentes márgenes de acción. El primero sería recorte de personal, el cual no beneficiaría porque no se tendría la misma productividad y como empresa contribuirían al aumento de la tasa de desempleo en Colombia. Habiendo este tipo de acción, se recortaría presupuesto invertido en publicidad y gastos operacionales por vacantes no ocupadas, o tendrían que aplicar el fenómeno de comprensión salarial, es decir, no aumentar o reducir el salario de los trabajadores que ganan más del mínimo. Como segunda opción, el empleador podría asumir esa carga extra del aumento en los salarios, pero no se vería reflejado ni en sus utilidades ni en el porcentaje de ganancia. Y para finalizar, como tercera acción, podrían realizar traslado de ese costo salarial al consumidor final, es decir, aumentar los precios en sus productos, el cual no se vería beneficioso porque se podría generar una inflación generalizada, puesto que aumentar los salarios y aumentar los precios de los productos no se tendría asequibilidad al bien o servicio. Hola, mi nombre es Andrés Benavides y me corresponde el IPC, que son las siglas de Índice de Precios del Consumo. Esto se trata a una tasa de variación que utiliza la economía para poder obtener representación del comportamiento de precios de bienes y servicios consumidos por la sociedad. El objetivo es detectar si los precios de productos que adquirimos en nuestro día a día han aumentado o han disminuido con respecto a los años anteriores o meses anteriores. Y a partir de eso podemos calcularlo realizando encuestas para conocer el precio de un grupo de artículos a lo que los economistas llaman la canasta. Entonces tenemos unos pasos: que identificamos la canasta, conocemos precios, hallamos el costo de la canasta, elegimos el año base, calculamos el IPC y calculamos la tasa de inflación. El IPC, recordemos que es una medida de nivel de precios, y la inflación, la tasa de inflación, es el cambio porcentual de los precios con respecto al año anterior. Ahora aquí vamos a ver una tabla para poder explicar cómo lo podríamos calcular. Supongamos que la canasta de un consumidor típico es de 4 libras de carne y 2 litros de leche. Y ahora también suponemos que estos son los precios de esos años, con el precio de la carne, el precio de la leche. Ahora en el 3
En el paso 3 vamos a decir que en el 2020 4 libras de carne por 3 más 2 litros de leche por 1, que serían los precios que están acá en el paso 2. Ahora los multiplicamos en el paso 3 y esto nos daría acá el resultado. En el año 20 nos da 1 igual a 14, en el 2021 1 igual a 20, en el 2022 1 igual a 26. Ahora elegimos el año base, que sería el 2020. Ahora vamos a calcular el IPC, que eso es el precio de la canasta de año actual sobre precio de la canasta de año base por 100. Entonces el IPC del 2020, entonces hacemos la operación que dice acá en el paso 5. Entonces el IPC lo hacemos 14 sobre 14 por 100 igual a 100. Repetimos esa misma operación para el 2021 y 2022. Ahora, para obtener la tasa de inflación, el IPC del 2021 menos IPC del 2020 sobre IPC de 2020 por 100. Nos dan igual de 142,9. Ahora eso le restamos 100 sobre 100 por 100. Nos da que una tasa de inflación en el 2021 de 42,9%. Ahora vamos a tener la tasa de inflación del 2022, que sería el IPC del 2022 menos el IPC del 2021 sobre el IPC del 2021 por 100. Eso nos daría un igual a 29,9%. Entonces ahí vemos la inflación del 2022. Bueno, eso sería toda mi parte. Muchas gracias. ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés es el porcentaje de dinero que se obtiene por cada unidad capital invertida, es decir, el pago extra que se hace por utilizar un monto de dinero y beneficiarse de él. El Banco de la República es el ente encargado de regular y fijar cuáles serán las circunstancias y los límites de dichas tasas, mediante una junta directiva que se encarga de esta labor. Actualmente el Banco de la República decidió incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés, pasando de un 4% en enero a un 5%. Los principales factores para que este incremento se generara es que la inflación total continúa su tendencia en alza y en febrero se registró una variación anual de 8,01%, dentro de la cual se destaca el sector de los alimentos, cuyo incremento anual fue de 23,3%. Otro aspecto es que la inflación sin alimentos ni regulados aumentó de 2,49% en diciembre de 2021 a 4,11% anual en febrero. Cabe recordar que la inflación es el proceso económico provocado por el desequilibrio que se puede hallar entre la producción y la demanda. Este efecto genera una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios que adquirimos, y dicha causa genera una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Entre las principales características de la tasa de interés podemos encontrar que promueve el incentivo, ya que con una tasa alta se generan ahorros significativos. Sirve como indicador de la economía de un país y también puede ser fija o puede variar según el tipo de tasa de interés que se utilice. Tipos de tasa de interés. En primer lugar tenemos la nominal, que es el porcentaje que se agregará al capital cedido como remuneración durante un periodo determinado, no necesariamente de un año. La tasa efectiva es aquella que se obtiene o se paga cuando se realizan inversiones en distintos productos financieros, así como durante procesos crediticios. La tasa de interés real es el porcentaje que verdaderamente se paga por un préstamo o que se recibe por una inversión dentro de un periodo, una vez que se ha descontado la inflación que provoca que el dinero pierda valor.
La tasa variable, una tasa de interés que sube y baja con el resto del mercado o junto con un índice. La tasa fija es un tipo de interés sobre un pasivo o deuda, tal como una hipoteca o un préstamo, que permanece igual durante todo o parte del plazo del endeudamiento. A continuación, se proponen dos situaciones en las cuales se presenta la tasa de interés. En primer lugar, cuando pedimos un préstamo, por ejemplo, financiar la adquisición de maquinaria o equipo para la producción de una empresa, la empresa deberá devolver el préstamo más una tasa de interés determinada. Ese dinero extra que la empresa tiene que pagar por la adquisición del préstamo es lo que llamamos la tasa de interés. La segunda situación es cuando la empresa le financia un automóvil a uno de sus trabajadores. El empleado deberá pagar luego el monto del automóvil más el tipo de tasa de interés que se indique. Aplicación del tema en el caso reemplazando SAS. Para concluir, se podrán evidenciar tres posibles situaciones a corto, mediano y largo plazo que la empresa reemplazando SAS puede estar sufriendo al revisar esta serie de temas. A corto plazo, en la medida de que la empresa requiera de algún tipo de préstamo o crédito para su operación y las labores de producción y las tasas de interés suban, se podrían verse obligados a renegociar los términos de sus préstamos y por ende aumentar sus costos fijos. Tendrían que tomar dos caminos: pasar estos costos a los consumidores o verse obligados a absorberlos. A mediano plazo, cuando las tasas de interés tienden a subir, en última instancia se frena el gasto del consumidor. Si bien esta disminución de la velocidad del dinero es a menudo un objetivo directo de los bancos, tiene como consecuencia las previsiones de ingresos de amortiguación para empresas como Replazander SAS. A largo plazo, una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía puede provocar una acumulación de inventarios en la empresa, lo que conduce a una reducción en los bienes duraderos y las órdenes de fabricación. Por lo tanto, cuando suben los costos de endeudamiento, con el tiempo se pueden sentir los efectos de las tasas de interés altas, prolongados como un descenso de la demanda también. Todos estos efectos pueden ocasionar que la empresa se desestabilice y se puedan generar decisiones que afecten tanto el buen funcionamiento de su operación como los objetivos y las metas claras que se plantean.